Hola, buenas, bienvenidos todos y todas a un programa más de Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil, un podcast de gobierno y análisis político donde compartimos información relevante para el sector. Y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Javier García. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por estarnos escuchando en esta muy interesante conversación que vamos a tener. Javier es el director de Confío AC o Construyendo Organizaciones Transparentes, pero creo que en el sector los conocemos más como Confío. Y hoy viene justamente a platicarnos de qué hace la organización y sobre todo de un tema que ha adquirido una relevancia fundamental en los últimos años cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, que es el tema de la transparencia. Javier, cuéntame un poquito qué es Confío, cuándo surgen, cuáles son sus objetivos de trabajo. Bueno, Confía es una organización de la sociedad civil que surge como iniciativa de la propia sociedad, una propia organización de la sociedad civil, vamos en este caso a llamar una fortalecedora, que se llama Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, que está en la ciudad de Chihuahua. Esta iniciativa tiene que ver con generar confianza en las organizaciones de la sociedad civil a través de un modelo que pudiera hablar acerca de las organizaciones, de su transparencia, hablar de lo que hacen bien y que la sociedad pueda conocer estos aspectos clave que nos brindan confianza en una organización. Buscando las alternativas que había en aquel momento, estamos hablando del año 2008, 2009, en aquel entonces descubrieron un modelo en España, se llama Fundación Lealtad España, con sede en Madrid, y ellos habían estado trabajando esta organización también sin fines de lucro y que surge del sector. Había estado trabajando ya por 9 años en la construcción de su propio modelo y en la construcción de ciertos principios de transparencia y buenas prácticas. Estos principios de transparencia los promovían entre las organizaciones madrileñas y españolas para que fueran implementadas a fin de darse a conocer como organizaciones confiables. Cuando descubren que existen no nada más esta organización en España, sino otras organizaciones alrededor de otros países del mundo, deciden probar cuál es la mejor metodología, por así decirlo, y traerla a México. En este caso seleccionan por el tema de la cultura, por el tema del lenguaje, por el tema de la experiencia que había ganado la Fundación Lealtad y también la propia voluntad de la Fundación por compartir su metodología, deciden implementar o adaptar esta metodología en México para organizaciones mexicanas. Fue así que en el año de 2010, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, junto con la Fundación Telefónica México, deciden constituir legalmente una nueva organización que se llama Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, Confío, con el ánimo de promover estos principios de transparencia entre las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y que éstas fueran adoptando paulatinamente estos principios. Son principios basados en buenas prácticas de gobierno, de gobierno corporativo o de gobernanza, como las conocemos en el sector, buenas prácticas de planeación, buenas prácticas de rendición de cuentas, buenas prácticas de cumplimiento legal, fiscal, buenas prácticas de voluntariado, entre otros temas que son importantes para las organizaciones. Entonces fue así que en el año 2010 iniciamos operaciones. Yo en aquel entonces inicio como coordinador de análisis, un puesto que me lleva a conocer muy bien la metodología y a estar en contacto con muchas organizaciones a través de los talleres y los cursos, que incluso actualmente lo sigo haciendo de una manera más esporádica, pero eso me dio la visión y pues de poder conocer a profundidad los, la, las temas en donde las organizaciones flaqueamos, los temas en donde los directores de las organizaciones tienen miedo y los temas donde los consejeros también tienen miedo. O sea, eso es una realidad que parte de limitar un poco la información hacia el sector. Tiene que ver con los temas de seguridad que vivimos. Entonces, reconociéndonos como organizaciones civiles privadas, de origen, de una constitución privada,
que somos públicas y de interés público y que eso nos vuelve a tener o nos da esta responsabilidad, incluso al manejar recursos públicos, pues, de transparentar muy bien la información. De cualquier manera, en aquel entonces recordemos que no existía una ley, por ejemplo, de transparencia como la que tenemos actualmente, ni de protección de datos personales, también como la tenemos actualmente, ni de lavado de dinero como la conocemos. Entonces, en el año 2010 era de repente decirle a las organizaciones, pero tienes que hacer pública toda tu información financiera y abrir todo el tema de tus órganos de gobierno y de dónde vienen tus recursos y cómo los aplicas y hablar acerca de tus consejeros, quiénes son, o tu patronato, tu mesa directiva, dar a conocer perfiles. En aquel entonces era un poco un reto, vamos a decir, hablar de transparencia con organizaciones que a la vez pedimos mucha transparencia hacia los demás sectores, ¿verdad? Si algo nos caracteriza a las organizaciones de la sociedad civil es que buscamos que los demás actores pues, sean muy transparentes, ¿verdad? Entonces, de repente, hacia el interior del sector es cuando volteamos la mirada y vemos que algo pasa también dentro de nuestras organizaciones y que debemos empezarnos a trabajar. Ya, yo creo más adelante vamos a abordar estos temas poco más a profundidad en estos pocos minutos que tenemos para conversar, pero hacia donde voy es que un aliado que no mencioné y que es muy importante es el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico suscribe un convenio de colaboración con la organización una vez que se ha creado, ese mismo día que se hace la firma de su acta constitutiva, y pone sus recursos de infraestructura para llevar este mensaje de transparencia y buenas prácticas prácticamente a cualquier ciudad donde tenga un campus el sistema tecnológico. Entonces, esto nos permite ir a diferentes sectores o diferentes regiones del país, aunque estamos localizados en la ciudad de Chihuahua, en los primeros 3, 4 años de actividad de la organización ya habíamos cursado por 8 o 9 estados del país, siendo los principales Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Guanajuato, también en aquel momento estuvimos por allá, no se diga pues los que tenemos a los estados alrededor, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, tratando de justamente ir, yo digo a veces como un peregrinaje, ¿no? Ir con este mensaje de que el sector tenemos que ser responsables en nuestra propia transparencia, en nuestra propia rendición de cuentas, y que Confío, como una organización nueva que surge de una iniciativa del sector, buscando una autorregulación de nuestras propias actividades, no esperar a que el gobierno nos ponga más y más leyes para nosotros decir, nosotros somos maduros y podemos rendir cuentas y ser transparentes. Creo que eso es algo muy importante que siempre Confío da a conocer. Nuestra misión es así bien sencilla, generar confianza en las organizaciones de la sociedad civil para generar una mayor participación social. En eso basamos nuestra misión y los componentes centrales para llevarlos a cabo, esta generación de confianza, es que las organizaciones vivamos 9 principios de transparencia y buenas prácticas. Esos 9 principios, como ya comenté, están desglosados en una serie de indicadores sencillos de aplicar por las organizaciones en la práctica y no tan sencillos muchas veces en estructurarnos y empezar a brindar la información más allá de lo que la ley nos está requiriendo actualmente. Eso es algo que las organizaciones nos preguntan siempre, pero ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿dónde dicen en la ley que yo lo tengo que hacer? No es cuestión de que la ley te lo diga, es una cuestión de moral, es una cuestión de vivir principios del sector, y los principios son máxima publicidad en lo que hacemos, máxima transparencia en lo que hacemos, porque somos unas organizaciones que nos debemos a la ciudadanía y que estamos invitando a las personas a colaborar en nuestras causas. Y les estamos invitando a que nos aporten dinero, al gobierno a que nos dé mayores beneficios, que en su caso están últimamente un poco desdibujados estos, pero somos organizaciones que incluso nos decimos que representamos a demás personas, a grupos. De repente sale una organización que dice, yo soy la organización que represento los derechos de tal grupo, y bueno, ¿quién se autonombró, no? Entonces, en ese autonombrarse muchas veces lleva una responsabilidad tremenda, es decir, bueno, esto es lo que hay detrás de mi colectivo o de mi organización,
que finalmente el colectivo puede constituirse como una organización de la sociedad civil y llegar a tener mayores responsabilidades, pero esas responsabilidades van tremendamente ligadas a la rendición de cuentas y a la transparencia. Confianza. En ese sentido, está cumpliendo 10 años este año, por lo que sé y por lo que estabas comentando. ¿Cuáles son en estos 10 años? Lo voy a poner en clave de retos y oportunidades para no poner problemáticas ni ponernos negativas. ¿Cuáles han sido los principales retos de trabajar con la sociedad civil, con otras organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía y también con sector público? Porque no andamos desconectados de la realidad. Generalmente todas las organizaciones trabajamos muy de la mano con instituciones públicas, con otro tipo de instituciones privadas como empresas y con la ciudadanía, ¿no? Con nuestros beneficiarios. Nuestra primera rendición de cuenta debiera ser justamente para esos beneficiarios también, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los principales retos y también cuáles son las principales oportunidades, casos de éxito que puedes contarnos que han vivido ustedes en estos 10 años? Bueno, yo voy a hablar así claramente sobre el reto que tenemos como sector para profesionalizar nuestras actividades. Definitivamente, las organizaciones de la sociedad civil, una vez que nos constituimos, una vez que una organización se constituye legalmente, tiene un reto tremendo, como tú comentas, en el tema fiscal, en el tema legal, en el tema de sus operaciones, de sus permisos, de sus actividades. Y esto es algo que algunas personas que llegan a constituir una organización no se dan cuenta o lo hacen sin saber, ¿verdad? La gran responsabilidad que es constituir una persona moral, una asociación civil o una ABP, IBP, la denominación que incluso es ese, que tenga que ver con sociedad civil organizada. Dentro de los principales retos que como organización hemos encontrado, justamente están en la infraestructura tan, voy a decirlo, tan precaria que podemos llegar a veces a tener en las organizaciones. Somos 4 o 5 personas en alguna organización, confío incluso no estamos más allá, de repente somos 8, de repente somos 11, pero estamos en un número pequeño. Y parece que somos salvadores en las causas, parece que somos a veces los únicos que lo hacemos y contamos con recursos económicos limitados, con voluntarios limitados, con personas que se dediquen a la operación de manera limitada. Y cuando llevamos a una organización a profesionalizarla, nos damos cuenta de que hace falta, por ejemplo, el puesto de comunicación, que es muy importante para dar a conocer las actividades de una organización. Sí, y cuando les preguntamos a las organizaciones, ¿y ustedes tienen un presupuesto de comunicación? Nos dicen, no, no tenemos presupuesto de comunicación. Pues la transparencia está ligada completamente a la visibilidad de la comunicación. Y uno de los principales retos del sector es justamente la falta de conocimiento de lo que hacemos. Por otro lado, quienes deben de ser nuestros socios en estos temas y llevar la voz de lo bien que hacemos las organizaciones son los medios de comunicación. Y vemos que muchos, la agenda que ocupamos en estas empresas, algunas son empresas, ¿verdad? Se dedican de vender noticia. Vemos que los accesos son a veces limitados o bien no somos la noticia muchas veces que están buscando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos posicionamos en una agenda pública si no tenemos a veces los recursos, si no tenemos también un mayor interés de parte de algunas empresas que llegan a ser muy importantes en los temas de comunicación de este país? O solamente salimos en las notas que son amarillas, por así decirlo, ¿no? Es como y lamentablemente entonces el sector se llega más a veces de información negativa que de información positiva. Ese es un reto para Confío, es un reto, pero tú acabas de mencionar algo muy importante, hablar bien de ti. ¿Cómo hablamos bien de ti? O cómo hablamos bien de uno cuando uno no está preparado para hablar bien. Y justamente lo que busco Confío es esto, ser una herramienta para las organizaciones
para que podamos hablar bien de ellas desde Confío, desde decir, esta organización nosotros la conocemos, hemos estudiado todos sus documentos, todo su historial de actividades y podemos decir que es una organización confiable por su manejo financiero, por su manejo de causa, por su manejo de lo que está haciendo y entonces ser un aliado a la organización para hablar bien de sí misma. Eso es algo muy importante y este reto que tenemos como organizaciones, creo yo que Confío viene a suplir ese reto de cómo hablar bien de nosotros mismos, siendo acompañados por alguien más, ¿verdad? Un tercero que de manera objetiva, homogénea, con un modelo internacional que hasta ahorita no ha salido mucho al panorama, pero lo que hacemos, esto como lo hacemos, es realizado de la manera en que en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España, en otros 20 países que agrupamos una red internacional, tenemos una serie de indicadores y de procesos que para ser miembros de la red que se llama ICFO, para ser miembros de esta red, pues tenemos que cumplir con ciertos estándares, principalmente que tienen que ver con las cuestiones éticas y morales sobre cómo evaluar a organizaciones y cómo entonces decir que una organización es confiable o no. Y entonces hemos trabajado mucho en que nuestro modelo tenga esta robustez y sea confiable también para los públicos de interés. Creo que eso ha sido un reto también como organización, un reto para poder estar al estándar, un estándar internacional. Y el reto, yo creo que el reto que el propio sector vive lo tenemos en Confío. El reto de hacer visible a las propias organizaciones y hacer nuestras propias causas visibles, ese reto de comunicar, ese reto de transparentar, de dar conocimiento a la sociedad, eso es un reto mayor en el que debemos de trabajar día a día y en ese reto mayor, hablando de los retos encontrados, encontramos que cuando vemos las convocatorias, por ejemplo, de los donantes, de fundaciones, de repente dicen, no gasto administrativo. Oye, pero el tema de sociedad civil organizada, con las leyes, con todo lo que tenemos alrededor y que tenemos que cumplir para ser organizaciones que tenemos que auditarnos por una cuestión ética, ¿no? Ya no legal, pero una cuestión de decir, aquí están las cuentas transparentes, tenemos que tener un contador, tenemos que tener gente profesional en temas de administración, de planeación, de seguimiento, de monitoreo, de medición, de evaluación, todos los temas tienen y pegan en el área de administración finalmente, planeación, organización, dirección y control. Y vemos que las convocatorias dejan al lado operativo, gasto operativo o gasto administrativo. La propia ley nos dice que las donatarias autorizadas no pueden gastar más del 5%, lo que está fuera de cualquier parámetro internacional. En otros países, cuando nos reunimos en esta comisión de 20 países, y que yo explico esto de veras, se ponen a reírse y a llorar junto conmigo, porque en sus países gozan de un 30%. Todas las organizaciones que están autorizadas por el gobierno gozan de un 30% para ser profesionales. ¿Cómo somos profesionales en el sector? Si de entrada la propia ley nos limita en tener sistemas profesionales de administración, de planeación, organización, dirección y control, todo lo que tiene que ver con ser eficientes. ¿Sí? Entonces, ahora, si ponemos el tema entonces de comunicación, ¿cuál de los donantes nos ayuda a ser más transparentes, ¿no? Como sector, que nos dice, aquí está un dinero para que sean ustedes, trabajen en temas de comunicación y transparencia. ¿Cuántas convocatorias vemos en el país así? Lamentablemente, parece ser que hablamos idiomas diferentes. Por un lado, vemos incluso en los valores de las propias empresas o fundaciones, sus valores están comulgados con la transparencia y los ponen y los dicen, mi valor es la transparencia, pero al momento de hacer sus convocatorias, lo digo aquí porque es un problema que tenemos, cómo financiar a las organizaciones en estos temas que son muy importantes. Entonces creo que estamos hablando de retos, pero también de oportunidades. Hemos hecho un estudio que acabamos de concluir con el auspicio de USAID, pero además otros actores intervinieron para que pudiéramos nosotros manejar esta información y poderla, pues identificar qué está pasando con el sector.
y hemos encontrado el tema de la gobernanza como un tema fundamental a trabajar en las organizaciones. En la gobernanza en términos de que tenemos órganos de gobierno, y para las personas que no saben qué es un órgano de gobierno, pues es el grupo de personas que constituyen a la organización, que tienen la responsabilidad legal de dar su rendición de cuentas y que son los que planean la estrategia de sus actividades y cómo van a medir que lo que dicen que hacer su causa, que hacer un impacto en su causa, pues tienen la responsabilidad de saber que ese impacto está sucediendo y están utilizando los recursos de la mejor manera. Entonces hemos encontrado, lamentablemente, que muchas organizaciones tienen un reto tremendo en tener consejeros, ¿ven? En allegarse de consejeros, porque son personas que lo hacen de manera voluntaria. Y que además estos consejeros sepan hacer exactamente o no exactamente, pero que lleven a cabo sus funciones de consejería. Hacer un plan de trabajo, un seguimiento, la medición, los presupuestos, todo lo que la parte técnica, incluso de relaciones públicas que tiene que tener un consejero. Entonces, en este caso, tenemos un reto mayor en voluntariado en el país y también se refleja entonces el reto en los órganos de gobierno, que son personas que lo hacen de manera voluntaria. Por otra parte, otro reto, el tema de comunicación, el desarrollo de informes anuales, tener una página web, tener información mínima, uso de redes sociales, mantener esas redes sociales activas, pues todo eso requiere una persona por lo menos de tiempo completo dedicado a eso. Entonces, y eso otra vez requiere fortalecimiento, fondos y muchas ganas de hacer las cosas bien. Y yo creo que estas ganas las tenemos como mexicanos, queremos hacer las cosas bien, quienes estamos en organizaciones de la sociedad civil. A veces nos faltan estos parámetros y yo creo que esto es lo que brinda Confío, lo han dicho las organizaciones, cuando caemos en su modelo, sabemos entonces cómo hacer, cómo medirnos y ustedes nos dan esa retroalimentación que nos ayudan para hacer mejores organizaciones de la sociedad civil. Entonces hablo de retos y oportunidades muy grandes que tenemos en el sector y que debemos ahora sí que de fortalecer en nuestras actividades de estrategia como sabernos que somos capaces de incidir en la política pública, capaces de incidir en la estrategia de ciertas fundaciones, empresas. El diálogo es importante, es muy importante mantener el diálogo. A veces sentimos que las puertas están cerradas, pero es porque también no las tocamos en el momento adecuado o con la persona adecuada. Siempre va a haber alguna persona que nos escuche y que nos ayude a empezar a girar esa tuerca. Y a veces que la tuerca está muy dura, necesitamos echarle por ahí alguna aflojatodo, como le llamamos acá, pero de que podemos mover la tuerca, la podemos mover. Y solamente con mucha perseverancia estoy seguro que ahora sí que es un mensaje de esperanza, porque a veces que vemos que la situación allá afuera está complicada, pero las cosas no son eternas, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad de hacer ese cambio. Gracias, Javier. Y qué importante esto que dices de dejar un mensaje de esperanza y de colocarnos también nosotros como actores de esos procesos de incidencia. Porque justamente en el tema de la profesionalización creo que no ha pasado ningún invitado por acá, por Dando y Dando, que no haya puesto entre los retos del sector el tema de la profesionalización y las limitaciones para la profesionalización del sector, que están dadas por los límites legales al gasto operativo, que están dadas por los límites que ponen las convocatorias, muchas de las convocatorias a gastar en procesos administrativos. Justamente también eso afecta, y era una de las cosas que queríamos también con el podcast visibilizar, cómo el sector puede ser un sector atractivo para desarrollar una carrera profesional, porque eso también nos los encontramos. Apelamos mucho a estudiantes en prácticas, a chicos que hagan servicio social, pero luego nos damos cuenta, a veces platicando, por lo menos a nosotros es una experiencia que nos ha pasado acá en Gobierno y Análisis Político, que platicamos mucho cuando tenemos a algunos estudiantes de servicio social y de prácticas y llegan con una expectativa y muchas veces se van con otra, de lo que pueden encontrar en el sector y de que pueden desarrollar una carrera profesional en el sector. Pero eso pasa también por un fortalecimiento del sector y de esta parte administrativa que no por dejar de ser urgente deja de ser necesario, y es este dilema siempre entre lo urgente, lo importante, y cómo compites con una serie de necesidades urgentes
de subsistencia muchas veces de organizaciones que necesitan dar lo básico, alimentos, medicinas, cobijo a ciudadanos y poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces de pronto dices, pues desde el punto de vista del donante, también entender que una buena contabilidad o buenos procesos administrativos hacen más eficientes el brindar servicios es complicado porque compites con necesidades humanas y carencias reales de la sociedad que son muy fuertes, sumamente importantes. Como organización, ¿dónde los agarra el año 2020? Teniendo en cuenta lo que nos pasó a todos en marzo de este año. Como sector ya veníamos arrastrando, digamos, no nuestro mejor momento en términos de financiamiento, en términos de relaciones sobre todo con el sector público, a partir de ciertas visiones, sobre todo de la administración federal. Por lo menos para nosotros ha sido muy revelador el impacto que tenían programas como Coinversión Social, que aparentemente en términos económicos era irrelevante en términos presupuestales para el presupuesto nacional, pero sí marcaba una diferencia, igual que el trabajo de fortalecimiento muy chiquitito que hacía el Indesol a través de los talleres. Era de las pocas convocatorias de fortalecimiento desde el sector público que había. Y ha sido como muy revelador que mucha gente pues evocara ese programa, y así estábamos en febrero, marzo del 2020, ¿no? Arrastrando la pérdida del programa de conversión y de ciertos programas que establecían canales de corresponsabilidad con gobierno, y luego llega el COVID-19, que es algo que no solo nos pasa en México, es una situación global que modifica todos los renglones de la vida pública, política, social, económica, y que afecta desde nuestra situación personal hasta dinámicas sociales. Entonces, ¿cómo los agarra ustedes como organización el COVID-19? ¿Cómo han tenido que cambiar su manera de trabajar a raíz de esto que pasó? Bueno, esa es una pregunta es un tema sumamente importante para las organizaciones, el tener que reestructurar nuestras actividades para poder seguir cumpliendo con nuestros programas o nuestros proyectos, algunos que ya habían estado pactados con alguna entidad que te financiara algún proyecto, y que de repente ese proyecto estaba basado en estar en la calle, estar allá afuera, y no necesariamente en un tema de salud, ¿verdad? O de empleabilidad, como ahora pues es tan necesario en términos de la asistencia, ¿verdad? Al autoempleo, al aprendizaje, al desarrollo de capacidades, al fomentar la economía básica en casa, muchas veces de quien ha perdido su trabajo. Pero en Confío creo que nuestra manera de trabajar ha sido siempre a distancia, salvo por los talleres que hacemos con las organizaciones, estos eventos donde hacemos los ejercicios de diagnóstico para ellas. Creo que esa es la parte que para nosotros internamente en la actividad diaria es donde nos afecta no poder estar viajando a diferentes localidades para hacer estos ejercicios y talleres con las organizaciones, y ahora tenemos que adaptar nuevas tecnologías. La tecnología Zoom, le digo yo, el Zoom, el pre-COVID en Zoom, yo no lo existía, no sabía para mí, o sea, no existía, ¿no? Entonces ahora COVID viene con Zoom integrado. Llega con herramientas, o algunos usan Skype y otros usan herramientas de Google, otros de Zoom, etcétera, pero aprendimos o tenemos que aprender rápidamente a utilizarlas. Creo yo que parte también del trabajar en equipo de una manera adecuada nos llevó a utilizar otras herramientas de comunicación interna y de seguimiento a nuestros proyectos, a nuestros procesos. Para Confío fue complicado, teníamos un primer foro de transparencia y rendición de cuentas en Nuevo León, ya planeado para el mes de mayo de este año, y tuvimos que cancelarlo, tuvimos que también pasar a un foro virtual, a un webinar, en donde pues tuvimos la oportunidad también de invitar incluso a más personas de las que pensamos que iban a asistir. O sea, también tiene sus beneficios.
Las herramientas, estas creo que las podemos potencializar mucho más de lo que hemos pensado, porque ahora podemos llegar y de una manera muy económica a otras personas que antes en nuestra manera de pensar era imposible decir, bueno, es que cómo voy a dictar una conferencia o tener un seminario y además traer personas de diferentes lados del país, porque eso sale costosísimo, y ahora resulta que esos costos te bajaron a una milésima parte de lo que podía ser. Entonces, claro, el contacto humano siempre es importante, eh, pero hay organizaciones que no han podido migrar o hacer esas actividades como nosotros las hacemos. Lo entendemos perfectamente porque son organizaciones que están con las personas, ¿verdad? En campo, digamos, así lo veo yo y es todos los días hacerlo. Y lamentablemente estas organizaciones también tuvieron problemas de tener personal vulnerable, ¿verdad? Al interior cuando llega el COVID. Y que estas personas entonces ya no pueden hacer sus actividades y se tienen que resguardar. Y son organizaciones de campo. Ese es por un lado. Por otra parte, el financiamiento creo yo que está dado para este año. Muchas organizaciones de alguna manera ya teníamos visualizado cómo nos íbamos a financiar durante el año 2020. Desde el 2019 veníamos trabajando esa estrategia, pero nadie había trabajado la estrategia de tener financiamiento 2021. Y yo creo que este es el reto mayor que tenemos muchas organizaciones, saber cómo vamos a continuar el año 2021, porque estamos encontrando que muchos financiadores están pasándola muy mal, ¿verdad? O sea, el dinero, claro, se ha movido de manos. Yo siempre digo que el dinero cambia de manos. Hay empresas que no venden, pero otras empresas que han vendido más. Entonces, también hay que ser inteligentes en la procuración de fondos y hacia dónde vamos a redirigir esa mirada, esa perspectiva que tenemos sobre quiénes son nuestros socios. Pues a lo mejor ahora hay nuevos socios en el entorno que debemos voltear a ver. Eso es en términos de financiamiento. Y bueno, yo creo que hasta ahí puedo compartir la experiencia que ha sido el COVID. Seguimos trabajando en home office. Tenemos esta semana, creo, 23, 24 en nuestra agenda, ya trabajando en home office. Y lo hemos hecho bien. Las organizaciones nos han pedido más tiempo. Es un proceso donde entregan información para ser evaluadas. Y obviamente nos han pedido más tiempo y eso retrasa un poco también los donantes que tenemos y que saben que les tenemos que rendir cuentas sobre los recursos que estamos invirtiendo en las organizaciones, pues también han sido conscientes de que lo que podíamos hacer bajo ciertos mecanismos de trabajo que se hacían, no sé, en 3 meses, 4 meses, pues ahora nos está llevando 6 meses, porque todavía hay una cadena de cuyos eslabones, digamos, pues se han debilitado o se han quebrado a veces. Entonces, eh, creo yo que hay que hacer también parte de la tolerancia que vivimos, parte de la tolerancia el día a día en todos nuestros sectores, también el sector de sociedad civil, con quien colabora en nuestras organizaciones. Tenemos que, digamos, estamos pasando por una pandemia, ¿verdad? Ese es el tema, una pandemia mundial donde vemos las cifras y yo lo comparo con la violencia en este país. De repente eran 500 personas que habían fallecido por violencia de arma de fuego o violencia de género, y de repente esos números se nos empezaron a ir y bueno, y en ese momento estábamos espantados, ¿no? Con el número, y de repente se nos empezaron a ir los cifras a miles y a miles y ya lo normalizamos. Pero la pandemia no la podemos normalizar. Todavía los hospitales siguen con todos los días personas falleciendo. Eso no lo podemos normalizar y decir, ya cambió el panorama, incluso aunque yo por ahí veo, pues ya vamos hacia el verde, ¿no? Como dicen. Creo yo que las muertes no las podemos normalizar. No hay que acostumbrarnos. En un inicio se nos decía, ya llevamos 15 muertos, ya llevamos 30, ya llevamos 50, y ahora ya llevamos 500 diarios, pero eso no lo podemos normalizar. Y creo yo que nuestra mente, o nuestra psicología, como le queramos llamar, tiene que ser muy, muy realista hacia la situación que vivimos y que viven nuestros colaboradores y nosotros mismos. Tenemos que entender que es una desgracia mundial esto que está pasando.
Así Hasta es. aquí lo dejo porque si no me voy a poner muy, muy sentimental, creo, esta mañana. No, así es, y qué importante esto que dices de la flexibilidad de todos, de acuerdo a la circunstancia global y del peligro de subsistencia de muchas organizaciones. Nosotros formamos parte de un colectivo, el colectivo Causas Ciudadanas, coordinado por Alternativas y Capacidades en la Ciudad de México, y estuvimos haciendo una encuesta que levantamos durante los meses de mayo y junio, y a principios de agosto nos sentamos con el colectivo que está haciendo la encuesta de Pulso Ciudadano, me imagino que te ha llegado ahí en algún momento, un poco para cruzar datos, porque ellos estaban monitoreando, y hubo dos datos que nos espantaron. Uno, justamente que las organizaciones más optimistas sentían que tenían garantizado de 6 meses a un año de financiamiento, que más allá de eso, y eso era un sector minoritario y las más optimistas, ¿no? Había otras que te decían que no tenían más de 3 meses de operación, estábamos hablando de mayo, que son organizaciones que ahora mismo ya a lo mejor cerraron su operación y no están brindando los servicios que brindaban. Y el segundo era justamente cómo sentarse a platicar y a negociar con donantes proyectos que tenían en ejecución y que era imposible de realizarse o de llevarlos a un esquema virtual, o incluso este redireccionamiento obvio de los financistas hacia la ayuda de emergencia, ¿no? Y organizaciones que no trabajaban temas de salud, pues, o que no trabajaban temas que se consideraran como prioritarios, como podían ver afectados sus financiamientos. Entonces sí, es muy duro. Presentaron ustedes hace muy poco, y eso te lo saco de bote pronto porque no lo traía planificado, pero lo recordé, una investigación sobre justo gobernanza y transparencia de las organizaciones en la región norte del país, ¿cierto? No sé si puedes platicarnos un poquito muy rápido de en qué consistió ese esfuerzo y cuál es la importancia de tener esos datos disponibles para la sociedad. Sí, es importante trabajar en Confío, consideramos muy importante proveer de información de las organizaciones, pero también información del sector a la sociedad. Y en este caso pues, tuvimos la oportunidad de hacer un estudio que terminó con el título de una publicación que se llama Gobernanza y Transparencia en Organizaciones sin fines de lucro en el norte de México. Comprende el estudio de organizaciones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y en este estudio lo que hacemos es tomar la información de más de 250 organizaciones que fueron convocadas para hacer un diagnóstico, estos diagnósticos que ya había comentado, en donde hacemos talleres y vamos contestando con ellas, las vamos guiando para saber cómo están en relación a la transparencia y buenas prácticas, basado en estos 9 principios de transparencia y buenas prácticas que tenemos en Confío y que promovemos. Y de este estudio tuvimos la oportunidad de tratar estos datos, de manejarlos, de manipularlos en el sentido del estudio, no del procesamiento, de tener un investigador que pudiera ir con datos de 2 años que habíamos ya recopilado. Y estos datos, el procesamiento estadístico que tuvo, pues nos generan información que tiene que ver a estos principios de transparencia y donde encontramos la mayor grata sorpresa, por así decirlo, para el sector y la mayor fortaleza es que las organizaciones que trabajamos en el sector estamos muy enfocadas en nuestra misión. O sea, tenemos una misión definida y nuestros programas y nuestros proyectos no se andan con juegos. Van directamente hacia atacar esa problemática y dar cumplimiento a esa misión. Y es algo muy importante porque cuando las organizaciones pedimos recursos, los invertimos entonces en la misión. Eso es lo que quiere decir justamente ese indicador. Sin embargo, tenemos también retos en el sector y como se encuentra en esta investigación, que tienen que ver otra vez con la gobernanza, que ya había traído a colación, y con la transparencia. Y también un tercer reto para algunas zonas de estos estados, o la mayoría de estos estados, es la dependencia a una fuente de financiamiento. Muchas organizaciones dependemos de una fuente de financiamiento. Si esa fuente se cae, se cambia su perfil estratégico de donación, puede dejar fuera a la organización y esta organización termina por desaparecer. Y recordemos que las organizaciones estamos trabajando en temas de largo plazo.
las organizaciones no podemos hacer los cambios sociales que queremos hacer en el corto plazo. Son temas de largo plazo y necesitamos entonces construir una agenda de financiamiento plural, diversificada y que no lleve a tener un problema incluso de confianza para los donantes. Esto que un donante diga, es que solamente tienes un financiador, y dice, pero si yo te doy un edificio, tú me estás pidiendo construir una escuela, unas aulas, incluso una máquina de rayos X, como yo pongo el ejemplo a veces, pues esa máquina de rayos X va a tener que operar, no sé, 10, 15 años. No sé cuál sea la vida útil, pero no es de un año. Y entonces tenemos que asegurar que ese activo que estamos pidiéndole a la sociedad que confíe en nosotros, pues ser confiables desde el financiamiento. O sea, la confianza va desde nuestra propia sustentabilidad hasta la gobernanza y cómo damos a conocer las cosas. Voy a hilar esta investigación con otra que habíamos hecho en el año 2012, en donde no nada más nos enfocamos en el norte del país, sino que tomamos a Guadalajara y a Ciudad de México y a Puebla. Y los resultados que salen en una investigación y en la otra, lamentablemente, voy a decirlo en esos términos, es que lamentablemente el sector, al parecer, no ha podido caminar hacia el fortalecimiento de estos temas de gran importancia. La gobernanza, la transparencia, digamos, los resultados salen prácticamente igual entre el año 2012 y el año 2020. Y eso nos habla entonces de que a nivel de estrategia de sector, de organizaciones, pues tenemos que hacer algo diferente. O sea, la estrategia que estamos siguiendo el día de hoy no nos está moviendo esos indicadores de los retos que tenemos en términos de estos temas. Creo yo que hasta ahí puliría. Busquen la investigación, la pueden descargar en nuestra página web, que es confio.org.mx. Ahí tenemos una sección de investigaciones y de publicaciones. Investigaciones pocas, quisiéramos tener más. Como decías, el programa de conversión social de Indesol era fabuloso. Hicimos, en términos de los recursos para investigación que teníamos en el sector, de ahí fue que pudimos en aquella primera ocasión hacer esta investigación, y ahora, bueno, con el apoyo de USAID pudimos hacer esta otra enfoque hacia el norte de México y pues nos da luz en el sector para saber hacia dónde dirigirnos. Para ir cerrando, Javier, ¿dónde podemos encontrar a Confío? ¿Alguien, una organización, un ciudadano interesado en conocerlos? ¿Dónde los puede encontrar? ¿Cómo pueden vincularse? ¿Tienen algún tipo de programa de vinculación, de voluntariado? Bueno, para nosotros es muy importante que las personas puedan conocer, más allá de que una organización diga, estoy en Confío, he sido analizada por Confío. Es importante saber que esa información, cuando una organización que dice ser parte del modelo de transparencia y buenas prácticas de Confío, puede ser encontrada toda su información muy desglosada y detallada, con todo el proceso de análisis que hubo atrás de decir es una organización que puede ser confiable. Se puede encontrar en la página de nosotros, en la página web confio.org.mx. Y ahí en esta página está la manera de participar, está muy bien detallado tanto en preguntas como en manera de participar. Ahí detallamos la manera en que las organizaciones tienen que seguir un proceso para poder ser parte de este modelo de transparencia y buenas prácticas, que es una herramienta que funciona cuando las organizaciones también dicen, yo quiero promover, ¿verdad?, que estoy en Confío. Ahora, para vincularnos con nosotros, lo podemos hacer a través del voluntariado. Yo llamo, es una especie de voluntariado estratégico en el área legal. O sea, buscamos fortalecer el área legal dentro de los principios de transparencia y buenas prácticas, y dentro de las debilidades que tienen las organizaciones está el tema legal. Y actualmente trabajamos en un programa con la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Es un programa pro bono que ellos tienen, en donde los abogados de este programa pueden venir a Confío y hacer con las organizaciones que tenemos, pues trabajar con ellas en
en este fortalecimiento en el aspecto de donatarias autorizadas, de ley antilavado de dinero, de todo lo que tiene que ver con la normatividad, que muchas veces es muy compleja y difícil de cumplir en las organizaciones. Entonces, o abogados que pertenezcan, ¿verdad?, a esta red, que es una red nacional, bueno, pues también, pues, que a veces la información fluye poco, pero bueno, es parte de este voluntariado que nosotros promovemos. Y hay otro voluntariado corporativo que pueden acercarse las empresas o las fundaciones, sobre todo las empresas que pueden tener voluntariado corporativo, para trabajar en asistir a las organizaciones en que puedan llegar a obtener estos principios de transparencia y buenas prácticas. No se requieren grandes perfiles, se requiere simplemente de una persona que diga, yo tengo tiempo y yo puedo asesorar a una organización en estos temas que Confío marca de transparencia y buenas prácticas y le puedo dar seguimiento. Eso no es nada del otro mundo y creo yo que en Confío nos hace falta incluso tener más personas que con estos perfiles de acompañamiento también de las organizaciones, con un acompañamiento externo y que también no sea parte de Confío, porque es algo que no podemos hacer directamente nosotros. No podemos ser juez y parte, por eso no lo hacemos. Pero cuando hay personas externas que pueden trabajar, digamos, en estos asuntos, pues no son parte de Confío, pero sí están trabajando por la causa. Entonces yo sí invitaría a las personas que tienen conocimientos de administración y tienen una grande empatía hacia las organizaciones de la sociedad civil, que se acerquen con nosotros y platicamos entonces sobre cómo los podemos dirigir para que puedan entonces hacer este acompañamiento, obviamente de voluntario, ¿verdad? Con una organización ayudándoles en estos temas. Y bueno, finalmente creo yo que termino invitando a las organizaciones a que conozcan del modelo, a que conozcan estos principios, independientemente si van a participar en Confío como una organización analizada, que es como el sello que nosotros damos, organización analizada, independientemente de si lo van a hacer o no, o si tienen esta perspectiva o no, acérquense y conozcan los principios de transparencia y buenas prácticas. Nosotros brindamos talleres generalmente cada mes, los hacemos, ahora los vamos a hacer virtuales con esta nueva modalidad que estamos aprendiendo a llevar y son gratuitos. Entonces, acérquense. Para nosotros es igual si tenemos 10 organizaciones o 20 organizaciones en el módulo o 30 organizaciones y el costo, como yo estaba diciendo, pues realmente es el mismo si es una o son 20 o son 30. Acérquense con nosotros y creo yo que lo importante es trabajar en el sector para hacernos más transparentes, más confiables, independientemente si una organización cursa o no por una evaluación externa de Confío. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a Confío por haber participado aquí en Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil. Un gusto platicar contigo. Al contrario, es un gusto compartir estas reflexiones esta mañana con toda la audiencia de Dando y Dando. Nosotros somos Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil. Recuerden que pueden escucharnos en su reproductor de podcast favorito, Spotify o Apple Podcast, y también que estamos en nuestra página web www.gobiernoyanalisispolitico.org. Hasta luego.